Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que estén muy bien en esta modalidad ya de a distancia, clases remotas. Estos videos van a ser principalmente para ir apoyando los apuntes que se les van a enviar, los esquemas en formato de imagen ¿ya? Y las actividades. Bien, comenzando la historia de Chile como tal, vamos a partir hablando de los antecedentes de este proceso de conquista que vive América, ¿ya? Que se divide en dos aristas, a mi parecer. Una que es el contexto que vive Europa y el contexto que vive el continente americano. ¿Ya? Partiremos hablando del continente americano. Hay tres grandes áreas donde vivían imperios y civilizaciones importantes. Recuerden que imperio no es lo mismo que civilización. Un imperio tiene como característica fundamental la expansión territorial, en el fondo, expandirse en el territorio, en el espacio. Y una civilización tiene que ver más bien con un desarrollo intelectual, cultural importante. Es por eso que hablamos de imperio azteca, imperio inca y hablamos de civilización maya solamente. Eso no quita que un imperio también tenga un desarrollo cultural importante. ¿Ok? En el caso de México, la zona de México, tenemos el imperio azteca. ¿Ya? Los aztecas eran gobernados por un tlatoani, que es un emperador, ¿ya? Una persona con poderes absolutos que podía hacer y deshacer a su antojo. Eh, Eran un pueblo guerrero los aztecas, era un pueblo que constantemente guerreaban o combatían con sus vecinos, principalmente para obtener sacrificios en las llamadas guerras floridas, que eran guerras donde se incursionaba en territorio vecino para obtener personas que serían ocupadas como sacrificios humanos para satisfacer la voluntad de los dioses. ¿Ya? Eso llevó a que se llevaran mal con sus vecinos. Evidentemente, un vecino que te molesta todo el rato, no te llevas bien con él. Eso posteriormente traerá consecuencias, porque cuando llegan los conquistadores españoles, los pueblos vecinos a los aztecas apoyan a estos conquistadores debido a las rencillas del pasado. Bien, fueron un pueblo muy desarrollado en el ámbito de las matemáticas, la ingeniería. De hecho, construir lo que construyeron, pirámides, templos, ya el haber logrado construir una ciudad sobre el lago Texcoco era una obra de ingeniería brutal. ¿Ya? Porque recuerden que la ciudad de Tenochtitlán, capital del imperio azteca, fue construida sobre el lago Texcoco, sobre un lago. Es como que hoy en día, no sé, el lago Yanquihue, el lago en el sur, lo llenáramos de tierra y construyéramos ahí un pueblito. ¿Ya? Y como característica religiosa, ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir con esto? Creían en múltiples dioses, que eran dioses por lo general ligados a la naturaleza. El dios de la vida, el dios de la muerte, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la luna. Esos dioses tenían. Y además eran dioses por lo general opuestos, o sea que se basaban en oposiciones. Día, noche, vida, muerte. ¿Se entiende, cierto? Sol, lluvia. En el caso de Mesoamérica, o lo que conocemos como América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, encontramos la civilización maya. Ellos no se expandieron como un imperio, pero sí tuvieron un fuerte desarrollo intelectual. Vale recordar el 2012, la profecía de los mayas. Los mayas, por ejemplo, en matemática, en astronomía, fueron especialmente avanzados. Piensen que, por ejemplo, el calendario maya sigue siendo bastante preciso el día de hoy. Y eso que lo hicieron hace 500, 600 años atrás. Ellos tienen otro tipo de calendario, ¿ya? No es como el nuestro, pero en cantidad de días, horas, está muy, muy similar, ¿ya? Todos los templos que generaron como Chichen Itza, eh, desarrollo de la ingeniería, de la arquitectura, de las matemáticas a otro nivel, ¿ya? También eran politeístas y también tenían dioses que se centraban en la naturaleza y en oposiciones, ¿ya? Por último,
Y no menos importante, en la zona andina, lo conocemos como Perú, surge el Imperio Inca. Imperio Inca que se expande desde lo que hoy en día es Ecuador hasta la zona del Maule en Chile. Todo ese borde costero, también entrando en zonas de lo que hoy en día es Bolivia y parte de Argentina. ¿Ya? Fueron considerados por mucho tiempo el Imperio Romano de América, debido a su expansión territorial. Eh, Ellos eran gobernados por un Zapa Inca, que era un emperador, que decían que era hijo del dios Sol, que era el hijo de Inti, ya que es el dios Sol de los incas. Eh, También tuvieron un desarrollo de la ingeniería, de la matemática, del urbanismo. Los incas construyeron ciudades, construyeron redes de carretera o de caminos gigantescas. De hecho, son obras que hoy en día, hasta el día de hoy, siguen asombrando al mundo. El sistema que desarrollaron de chasquis o de tambos que permitían enviar mensajes en forma expedita es algo que para esa época incomparable, ¿ya? El desarrollo del sistema de mitas o mitimaes donde transportaban gente de un lugar a otro para hacer trabajo comunitario y en el fondo así pagar el impuesto, entre comillas, que debían rendirle al emperador, también demuestra un desarrollo social importante, ¿ya? Y también a nivel religioso eran politeístas, eso quiere decir que creían en muchos dioses, en dioses naturales, el dios Intisol, incluso su mito creador, de eh, Manco Capac y Mama Ocllo, si no me equivoco, tiene que ver también con ese desarrollo religioso que tenían, ¿ya? Esa era la realidad de América, o sea, si ustedes se dan cuenta, América no estaba despoblada, no es que no existieran pueblos desarrollados, eran pueblos culturalmente sumamente refinados, ¿ya? De hecho, el desarrollo de la orfebrería, del trabajo en oro, en plata, en jade, en todas piedras preciosas, sumamente avanzado. En la agricultura, en los productos que tenían. Recuerden, chiquillos, que hay productos que son propios de América y que hoy en día están dispersos por el mundo, como el maíz o el choclo, el elote que le llaman los mexicanos, la papa, patata, eh, el cacao, es propio de acá, el picante. O sea, había un desarrollo. Si ustedes se dan cuenta por la breve explicación que te he hecho, había un desarrollo importante. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Europa? Europa estaba viviendo, saliendo de la peste negra, un renacimiento en Europa, ya el resurgimiento de las ciudades, pero en el año 1453 ocurre un hecho de importancia, que es la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que era también un punto donde llegaba la ruta de la seda. La ruta de la seda, muchachos, era una ruta de comercio que conectaba a Occidente con Oriente, o sea, conectaba a Europa con Asia, con China, con Japón. De hecho, los productos que se traían de allá eran productos de lujo, como el té, la seda, la porcelana, las especias como la pimienta, la cúrcuma, el comino, el cardamomo, especias, ¿ya? Y para eso se necesitaba el comercio y esta ruta que terminaba en Constantinopla. Cuando los musulmanes, que era el Imperio Otomano, lo toman, comienza a ser más difícil el comercio. Si bien había comercio con repúblicas mercantes como Venecia, pero en especial Génova, pero el camino no era tan fácil. Por lo tanto, había que buscar un nuevo camino. ¿Y cuál era el nuevo camino? Irnos por Rusia, por los montes Urales, atravesar las estepas de Mongolia, encontrarnos con las hordas que vivían ahí. No era camino. Por África tampoco podía ser porque también estaba dominada por los musulmanes, por el Imperio Otomano, por los mamelucos. Entonces nos quedaba mirar hacia el oeste, ver el océano Atlántico como una oportunidad. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Portugal. Los portugueses, muchachos, tuvieron una particularidad. Ellos habían terminado su lucha con los musulmanes hace mucho tiempo, estaban en una época estable y vivían en relativa paz y tranquilidad. Así que se pudieron dar el lujo, el tiempo de explorar.
Eso comienza con el rey Enrique el Navegante, un rey portugués que dice es importante explorar y buscar nuevas rutas de comercio. Así que desarrolló una escuela de navegantes donde aprendían a ocupar los instrumentos de navegación, el astrolabio, el cuadrante, el sextante, leer una carta de navegación, leer mapas, poder ubicarse con las estrellas, cómo construir naves, ¿ya? Y desarrolló esta empresa de exploraciones. Comenzó desde acá, ¿ya? Y lentamente comenzaron a explorar las costas de África. Encontraron las Islas Azores, las Islas de la Madera, Cabo Verde, y fueron avanzando lentamente. Las Canarias fueron avanzando, llegaron hasta el límite conocido que era el Golfo de Guinea y siguieron bajando. Llegaron a la zona del Congo, encontraron la ribera del río Congo. Finalmente, para el año 1488, perdón, Bartolomé Díaz llega al Cabo de Buena Esperanza, que hoy en día es Ciudad del Cabo, una de las capitales de Sudáfrica. Sigue avanzando, da la vuelta al cabo, pasa por Madagascar, sigue avanzando por el Cuerno de África, llega a la península arábica y se dan cuenta, oh, mira, llegamos a Arabia. Siguen avanzando hasta que finalmente otro explorador que es Vasco de Gama, a finales del siglo XV, en 1497, 98 aproximadamente, llega a las costas de la India. Logra llegar a la India. Llega a la zona de Goa y Calicut. Y los portugueses se dieron cuenta de que, oh, podemos llegar a través de otro camino y no dependemos de la ruta de la seda. Un cambio totalmente brutal en cómo se manejaba la economía y el comercio en aquella época. Y los portugueses comenzaron a traer productos desde la India y a su vez también siguieron avanzando. Incluso los portugueses lograron llegar a Japón y establecieron ahí algunos enclaves comerciales. En China también, en la zona de Macao, lo que hoy en día es Taiwán, que en aquella época se llamaba Formosa. O sea, se logró explorar. ¿Eso qué significó? Cambió la estructura del mapa del mundo. ¿Ya? Se demostró que se podía llegar de otra forma a la India, a China. En el fondo, la ruta de la seda comienza a perder valor y comienza a tomar valor esta ruta, porque comerciábamos entre europeos sin el intermediario musulmán. ¿Ya? Y por último, también los portugueses llegaron a Brasil, y en el año 1500, 1501, Pedro Álvarez, Pedro Álvarez Cabral llega a las costas de Brasil. Y esas fueron las exploraciones portuguesas. ¿Ok? ¿Y qué pasaba en España mientras tanto? Porque España es el otro gran actor. España estaba viviendo la época de reconquista. ¿Qué es esto? En el fondo era recuperar los territorios que se habían perdido siglos atrás contra los musulmanes. Ya se había avanzado bastante y solamente faltaba recuperar la zona de Granada, que es la zona en el extremo sur de España. Aquí habían dos grandes reyes en España, Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. ¿Ya? Ambos reyes estaban casados en un matrimonio arreglado y logran en el año 1492 expulsar a aquellos musulmanes. ¿Ya? Y es ahí donde aparece un personaje importante llamado Cristóbal Colón. Colón era un navegante genovés, italiano, por lo tanto, que va con su proyecto paseándose de reino en reino, golpeando puertas, diciendo, ¿sabe qué? Tengo un proyecto, me financia, me apoya. No, 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 no. Hasta que de tanto insistir en España, logra el apoyo de los reyes católicos que le dan el permiso para hacer una navegación eh, bajo la corona de España, y su proyecto era simple: bajar a la altura de las Islas Canarias, 28 grados de latitud norte, y enfilar en línea recta, derechito. Y así fue como Colón, en octubre aproximadamente del año 1492, llega a la isla de San Salvador y descubre, en el fondo, nosotros decimos descubre América. Colón murió pensando que había llegado a las cercanías de la India. ¿Ya? Recuerden que es Américo Vespucio, un navegante italiano, un geógrafo, perdón, italiano,
dice, esta cuestión no es la cercanía de la India, esto es, es un continente nuevo, y por eso se le llamó América, ¿ya? Eso en cuanto al contexto de la realidad que se vivía en la época. Así que, chiquillos, quedaríamos hasta acá. Cualquier duda, pregunta por correo, chiquillos, hagan las actividades que se les mandan, sean constantes con su trabajo, no dejen todo para última hora, no sabemos hasta cuándo vamos a estar así, por favor, sean responsables, sean disciplinados con su trabajo, y eso, un abrazo, que estén muy bien, cuídense, chao.